Pero muy buenas noches para todos. Mi nombre es Omaira Marín y me encanta nuevamente abrir estos grandes espacios de parte de todo nuestro equipo Impactando Seres. Y hoy, como es de costumbre, tenemos un tema que es muy relevante para nuestro diario vivir y es a aprender a manejar nuestras finanzas personales. Y para ello tenemos un invitado muy especial. Él es Andrés Holguín, es ingeniero de sistemas, tiene una especialización en gerencia de proyectos, ha tenido una experiencia por más de 15 años en varias empresas en el sector de TI. Además de ello, ha tenido emprendimientos en la parte de salud y estética y también emprendimientos en el desarrollo de software. Hoy, actualmente, también tiene emprendimientos en el área de salud y bienestar. Profesional activo de nuestra Armada Nacional de Colombia con el rango de teniente de fragata. Así que te doy la bienvenida, Andrés. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Sabemos que después de toda esa información tan valiosa que nos vas a dar y las herramientas, vamos a tener unas bases muy sólidas para iniciar con todo el tema del buen manejo de nuestras finanzas personales. Así que te doy la bienvenida, Andrés, a este gran espacio. Hola Mayra, muchas gracias por esta invitación que me hacen. Voy a poner todo al servicio, todo un poco de conocimiento que adquirí, no solo desde que estaba niño, sino durante el transcurso de la vida. Es un entrenamiento muy básico, obviamente vamos a tocar unos temas y unos conceptos muy bacanos que a mí particularmente no me los enseñaron. Es un tema de vital relevancia para todas las personas, independiente de cuántos años tengas, de tu estrato socioeconómico, de tu nivel educativo, de tu profesión, si tienes empresa o no. Es importante que conozcas y domines y que pongas prioridad este tema en un punto económico de tu vida y el dinero, que es lo que vamos a hablar, para cubrir esos gastos. Las cuentas mensuales, el manejo de tu economía básica del hogar, si tienes hijos, familia. Entonces, es un tema prácticamente obligatorio. Yo diría que impactaría no solo a ti y a tu economía, sino también tu entorno. El problema es que a las personas no nos enseñaron este tema sobre el dinero ni en el colegio, ni en la universidad, por lo general ni en la casa. Pero nos enseñaron diversas cosas, no importa qué materias vimos, qué profesiones adquirimos, no nos enseñaron finanzas, no nos enseñaron economía, creación de patrimonio, conceptos como libertad financiera, entre otros, ¿cierto? No es que el dinero sea lo más importante, pero tenemos que tener conocimiento de cómo solucionar problemas económicos. Tristemente no nos vamos a poder dedicar a lo que verdaderamente nos gusta cuando tenemos como estar asfixiado en esas deudas, en cubrir todos esos panoramas que se nos presentan el día a día en nuestros hogares y en nuestra vida. No podemos cumplir metas en familia, no tenemos conocimiento de cómo construir pasivos, ojo a este término que ahorita vamos a tocar mucho. Mejor dicho, tener un conocimiento básico financiero. Entonces, les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar como la agenda del día de hoy. Listo. Me confirman si ya están viendo pantalla ahí por el chat de YouTube. El tema de hoy es finanzas personales, manejo de conceptos y herramienta para controlar tus finanzas personales. ¿Cuál es el tema? ¿Qué es lo que veremos? ¿Qué son ingresos? ¿Qué son gastos? ¿Qué son activos? ¿Qué son pasivos? ¿Cómo aumentar tus ingresos? ¿Cómo controlar la deuda? ¿Cuáles son las deudas buenas y cuáles son las deudas malas? Aquí vamos a romper paradigmas en ese tema de que toda la gente cree que es que una deuda es mala. No, vamos a hablar un poco de ese tema más adelante y voy a brindar una herramienta con un ejemplo práctico. Aquí lo vamos a llevar a la acción, o sea, el día a día, de coquito, de lo que nos vemos enfrentados día a día todos nosotros y todas las familias de nosotros. Entonces, varias personas conocen de estos conceptos, pero como les digo, vamos a empezar a reforzar.
Entonces, empezamos con el primer concepto, ingresos. ¿Qué es un ingreso? Es el uso efectivo y conjunto de activos que generan liquidez. Ejemplo, tu salario, comisiones si vendes o redistribuyes productos o servicios, pensión o mesada, los que tienen la pensión o mesada, entre otros. Eso es un ingreso. ¿Qué es un gasto? Es el uso de efectivo o dinero que sale de tu bolsillo, de tu economía, para cubrir algo en específico. Ejemplo, la alimentación, la vivienda, el colegio de los niños, pago de servicios, luz, arriendo, entre otros. Activos. ¿Qué es un activo? Es todo lo que produzca dinero sin que tú tengas que trabajar, porque hay un sistema montado. Me explico. Un activo produce ingresos y a este concepto es el que nos vamos a enfocar mucho. Ingresos residuales o ingresos pasivos. Los activos no cuentan como un ingreso. ¿Por qué? Porque los ingresos dependen de nuestro intercambio de tiempo por dinero. Ejemplo, nuestro empleo o salario es tú vas y aportas tu conocimiento y tu tiempo y haces un intercambio de dinero por ese servicio que prestaste. Entonces, un ejemplo de activo, ¿qué es? Es un negocio autónomo, es un negocio que ya tiene montado un sistema. Son negocios, por ejemplo, franquiciales, franquicias pues poderosas que están acá en los centros comerciales, que ya inclusive tienen más de 500 o 1000 empleados, son transnacionales que vienen acá a ofrecer sus productos. Esos ya son sistemas muy grandes. Uno colombiano, por ejemplo, Arturo Calle. Arturo Calle ya tiene su sistema montado, es un negocio que tiene un sistema y ya trabaja y produce dinero para su economía. Otro ejemplo de activos, propiedad raíz, muy conocido, poner a rentar apartamentos. Los copyright, derechos de autor. En network marketing también produce ingresos residuales, propiedad intelectual sobre algún producto, componer una canción, los que tienen habilidades y empiezan a crecer en este mundo del espectáculo con una canción. Compones una canción y cada vez que se vende la canción o se reproduzca, genera un ingreso pasivo residual. Escribir un libro, entre otros. ¿Qué son pasivos? Es todo lo que aumenta tus gastos. Ejemplo, deudas a terceros, vehículos, es un pasivo. Créditos de libre inversión, tarjetas de crédito, retrasos en mora, entre otros. Ahora, ¿qué es lo que sigue aquí en la agenda? Ya vimos que son ingresos, gastos, activos, pasivos. Ahora vamos a mirar el ejercicio en el Excel que les voy a compartir. Vamos a mirar cómo aumentar estos ingresos, controlar la deuda, que son deudas buenas y deudas malas. En la herramienta vamos a hacer un ejemplo práctico, cotidiano. Y los que quieran esta herramienta nos pueden escribir a través de nuestros canales, al correo, al WhatsApp que está posteado en el detalle del video. Entonces, vamos al Excel, que es la herramienta que yo les quiero compartir hoy. Me ayudó mucho en temas de hábitos que yo no tenía, a pesar de ser profesional y todo. Uno mientras más gana, más gasta, se endeuda con tarjetas de crédito y entonces uno no sabe controlar eso por lo que hice la introducción ahora. Entonces, miren este balance general, es un Excel supremamente sencillo. Yo se los quiero compartir, ponerlo al servicio. Esto es gratis, no tienen nada, porque el foco de nosotros es impactar. Y con este balance general, con una persona que haga el ejercicio con este Excel, quedo más que satisfecho por todo lo que voy a brindar acá. Entonces, se compone una columna de los ingresos, que ya los mencionamos como teóricamente, los gastos. Acá vamos a mirar un consolidado de ingresos, un consolidado de gastos, un flujo mensual, que es un superávit. Ya vamos a mirar esto porque dio en rojito. Superávit es lo que te sobra o lo que te sobra de los ingresos menos los gastos. Ya lo vamos a mirar. Este Excel se compone de los activos que acabamos de hablar, las oportunidades, los negocios que vamos a emprender, cómo generar y los pasivos, que son las obligaciones. Al final vamos a mirar cómo vamos a reducir las deudas. Entonces, el balance general, mire, yo tomé un ejemplo, los que están acá, un ejemplo de una cifra del DANE. Es una cifra que dice que el promedio de salario de un colombiano es 1.131.000 al mes. Entonces, ¿qué es el salario? Es un ingreso, que ya lo acabamos de ver. Ahora vamos a hacer el ejercicio, el intercambio con el mínimo. Entonces, vamos a tomar el supuesto de que tú eres una persona normal, que tienes tu salario con el promedio. Cada uno se va a mapear acá. Entonces, la idea es de que con este Excel,
cada uno va a poner sus ingresos acá y va a empezar a mirar cómo dinámicamente esto se va moviendo en tu economía. ¿Cuál es la columna de los gastos? Lo que nosotros cada mes tenemos que hacer, un egreso de nuestra economía. Mercado. Todos estos datos que les voy a mostrar acá, o los que publiqué acá, son datos que yo hice previo a este evento. Hice una encuesta con Google Forms, una encuesta, hasta me quedé maravillado, y con esa encuesta realicé un promedio de todo lo que me respondieron, cuánto se gastaba una persona en una economía normal, en el mercado, cuánto se gastaba en el arriendo, cuánto se gastaba en servicios. Entonces, el ejemplo acá, mercado. Supongamos que en nuestra economía 650,000. 3 personas que vivan, una pareja de esposos y un niño, un hijo. Arriendo o cuota o hipotecaria. Si tiene propiedad, si tiene propiedad propia, 0. Porque acá no hay arriendo. Servicios, el promedio de servicios, internet, gas, luz, televisión y telefonía, 250 al mes. Educación, hay un rubro de educación. Si el hijo estudia en un colegio público, por ley, hace poco, ya los colegios públicos, 0 pesos. En mi época, 20 años atrás, se pagaban entre 20 y 120,000 pesos, público. Los que tienen colegio, los niños en colegio privado, colocan acá su mensualidad, lo que tienen que pagar en el colegio. De transporte, vamos a tener el supuesto que es una moto, que al mes se gasta 60,000 pesos. Traslado solamente a su área de trabajo o los negocios que hacen en el día. Buses y taxis, el transporte del niño para ir al colegio, 120 al mes. Recreación familiar, seguros, salud, pensiones, vestido y belleza, impuestos, recreación familiar y vacaciones. Lo puse acá, es por una familia que salga una vecesita o 2 veces el fin de semana a cine o a disfrutar en familia. 100,000 pesos al mes. Y creo que es mucho más. Si salen 2 o 3 veces al mes, serían 3 fines de semana. Entonces van multiplicando acá este rubro. No vamos a hacer el ejemplo del pago de las deudas, que tenga crédito de vehículo, tarjetas de crédito, compras de consumo. En un centro comercial, los compradores impulsivos, eso va aumentando. En esta quiero hacerles un paréntesis. Yo hice una tablita aparte, que también si quieres se las comparto, donde empecé a anotar un hábito de todo el gasto que tenía, hasta un chicle, hasta un tinto, hasta una máquina en una oficina, que uno mete una máquina y saca unas galletitas. Yo hice ese ejercicio y al mes me gastaba más de 200,000 pesos en cosas que no necesitaba, en máquinas. Listo, entonces eso también lo pueden poner acá, préstamos bancarios y préstamos personales. Entonces, recapitulando, la columna de gastos tienen los mandatorios, que son casi obligatorios, alimentación, gastos de la casa, educación si tenemos hijos, el transporte, otros y las deudas. Hasta ahí creo que vamos bien. Listo. Vamos a hacer el ejemplo. Esta persona se gana el sueldo normal de 1.131.000. En gastos, dio más gastos que lo que le ingresa. Para mí, a mí me pasó esto. Entonces, por eso quise dar este entrenamiento, porque es algo ya muy vivencial. Entonces, ahí es donde tú recapitulas, ¿qué estoy haciendo hoy? Yo tengo que cambiar esta situación. Miren que el flujo de efectivo no quedó ni para el ahorro. Esta persona está quebrada. Estar quebrado no es montar un negocio de 500 millones de pesos y que no le rente. No, estar quebrado es que tus gastos superen tus ingresos, porque no tienes superávit. El superávit es positivo, acá dio negativo, menos 400. Ahí es donde uno empieza a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a emprender? ¿Qué me voy a poner a hacer hoy en día? Y con todo el corazón les digo que acá estoy contando una experiencia, estos son datos ficticios, pero es lo que les digo. Nosotros, la mayoría de los colombianos, un porcentaje grande en Colombia, sobreviven o se mantienen con un flujo efectivo negativo. Ya ahorita vamos a tocar este otro tema. Entonces, si tienes 2 hijos, sencillo, multiplicas 120,000 por 2 y eso que no están pagando el colegio, obviamente va a aumentar el mercado, va a aumentar el arriendo, el arriendo sí obviamente está pues fijo, aumenta de pronto los servicios del agua, la luz, el transporte y la recreación puede que aumente.
con este salario y miren lo que va pasando. Los gastos mayores, seguimos en una crisis tremenda económica en la economía básica de cualquier familia. Listo, que las dos personas trabajan, que hoy en día promuevo y defiendo que ya las parejas hoy en día, las personas que estén jóvenes acá, ya su pareja que ingrese también en su economía y es porque es una sociedad. La situación no está tan fácil. Entonces, si son 1.131.000 y son una pareja de esposos recién casados, obviamente va a aumentar el sueldo, 2.262.000 y empezamos ya a tener un superávit, 612. Que no les pase lo que me pasó a mí, que aumenté los ingresos y empecé a gastar más. Entonces, ¿qué va pasando con ese gasto? Va reduciendo el flujo de efectivo mensual. Ya vamos a hablar qué puede pasar cuando hay un flujo de efectivo positivo o un superávit. ¿Listo? Ahora, para ponerlo más tétrico, más triste, pongamos el salario mínimo en Colombia. Este es datos oficiales del DANE, de fuentes fidedignas. Con el salario mínimo, ¿qué pasaría? Nos quedaría un flujo, que los dos trabajen, se ganen un mínimo, un flujo de 105.000. Y hoy en día, gracias a Dios, no sé personas cómo hacen para sobrevivir con un mínimo. Si no tienen hijo, si no tienen hijos, 877.000 de ingreso, el mercado sigue igual, no lo subí. Si paga arriendo, servicios. Entonces, quiero que quede este mensaje. ¿Qué va pasando cuando tengo tan poco ingreso y muchos gastos? ¿Qué va pasando? Nuestra calidad de vida va a bajar. Nuestra calidad de vida baja. Y aquí, haciendo un paréntesis, la vida es para nosotros vivirla en abundancia, no es en dinero, es abundancia total, en felicidad. No me quiero meter en esos temas, inclusive ya hay otros entrenamientos acá, pero la vida hay que disfrutarla y no vinimos como a sobrevivir, vinimos fue a salir adelante con mentalidad de progreso. Eso es lo que yo he aprendido durante estos últimos 6 años de mi vida, tengo 46, o sea que no es tarde para empezar a cambiar tus hábitos. Yo empecé a los 40 años a cambiar todos estos hábitos financieros y realmente mi vida cambió. No solamente en el dinero, acuérdese, no estamos hablando que no es lo más importante, pero sí es tu vida y tu prosperidad y tu entorno y tu felicidad. Entonces, yo creo que con este ejemplo es muy sencillo manejar. Lo que pasa es que es de organizarse. Esto no lo hace uno, yo no lo hacía, pero cuando tienes el panorama claro, ya sabes cómo está tu economía. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar qué son los activos y los pasivos. Activos, como dijimos, son emprendimientos, negocios o negocios que te empiecen a generar, a aumentar. El activo aumenta el ingreso, lo aumenta, porque ya saben qué pasa cuando aumenta el ingreso. Entonces, hay muchas formas de activos, hay cuentas, hay fondos de inversiones nacionales, hay fondos de inversiones internacionales, mercados de capitales, CDT, cesantías, aportes a fondos, cooperativas. En el tema del mercado bursátil es de oferta y demanda, pero también podemos mirar oportunidades donde podemos comprar acciones a 2.000 pesos. Si en dado caso las podemos vender en una proyección en un futuro, eso nos va a aumentar el ingreso en determinado momento y obviamente va a cubrir ciertos gastos del mes, del bimestre, del trimestre, del semestre o del año. Entonces también podemos incursionar que acciones en Ecopetrol, en Avianca. En mi familia hubo una época donde invertimos en acciones en X empresa y fue un momento muy bueno, un momento dorado donde compramos muchas acciones y de ahí pudimos capitalizarnos y comprar inmuebles. Entonces es otra oportunidad también de generar ingresos pasivos. Hay muchas. Lo que pasa es que hay unos donde hay que invertir demasiado dinero. Para aclarar estos temas de cómo generar pasivos, les recomiendo un video, el último entrenamiento que estamos haciendo en el canal cada 15 días. Hay un entrenamiento, un conversatorio con expertos donde el tema es cómo o qué oportunidades emprender en la economía actual, ya con este mundo tan dinámico, la digitalización y en estas épocas de pandemia. Hay otros negocios, emprendimientos, franquicias, propiedad intelectual que ya los hicimos, saldos a favor, préstamos a terceros, cuentas por cobrar y ganancias.
Ok, ¿cuáles son los pasivos? Lo que hablamos ahora es lo que genera gasto, que es valor de la hipoteca, préstamos educativos, de automóvil, tarjetas de crédito, refinanciaciones. Acá tienen todo un mundo para que exploren y cacharreen con todas estas cifras acá. Si no trabajas todavía, ve visualizando. Si no tienes ingreso en este momento, ve visualizando qué oportunidades, cómo voy a generar primero un sueldo o estable o un ingreso estable al mes y cómo empezar a construir activos, que ese es el foco y el objetivo de este entrenamiento. Generar hábitos, saber qué hacer con mi economía, construir activos y cómo llegar a una tranquilidad. Esos son los pasos de este entrenamiento. Listo. Ahora, el tercer tema, que es el que hablamos acá. ¿Cómo controlar la deuda y cuáles son las deudas buenas y las deudas malas? Listo. Vamos a hacer esta acá. Quise poner, hubiera puesto una pizarra acá, hubiera puesto un proyector para que entendieran la explicación, pero lo más bacano es mejor tenerlo acá y empezar que cada uno mire y se me apegue con esto, el que quiera la herramienta. ¿Cómo hago para reducir las deudas? Hay deudas que agobian, hay deudas que asfixian, todas las deudas, hay personas que tienen hasta una crisis fisiológica por todo ese tema y ese estrés de las deudas. Entonces, ¿cómo vamos a reducir las deudas? Un socio de nosotros en el equipo de trabajo hizo un entrenamiento y me llamó mucho la atención de que él planteaba dos formas y eso yo lo aprendí. Que el escenario 1 es aumentar los ingresos, el escenario 2 es reducir los gastos. ¿Cuáles preferirán ustedes? Yo prefiero aumentar los ingresos para salir y reducir esas deudas. Obvio, es como lógico. Para aumentar los ingresos, miren, yo tomé aquí el salario de la hoja de balance del mínimo, pero bueno, hagamos que es el del promedio, 1.131.000. 1.131.000. Entonces vamos a hacer, esta persona está prácticamente en quiebra, porque estos datos los saqué del balance del ejercicio práctico que acabamos de hacer. Pero supongamos pues que la persona tiene un apoyo de su pareja o de alguien que aporte también en la economía del hogar, un hermano o X persona. Entonces acá ya tenemos un panorama diferente. ¿Qué pasa acá? Hay un superávit, de ingresos tengo 2.200.000 y de gastos 1.410.000. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar, ese dinero sobrante, vamos a empezar a construir activos. ¿Para qué? Para que nos generen ingresos pasivos. Es diferente al pasivo, ojo con este concepto. El pasivo es un gasto, pero el ingreso residual o ingreso pasivo es diferente. Es el que nos va a generar la construcción de una columna de activos. Bueno, ustedes saben que las personas a medida que trabajan se gastan lo que ganan y no invierten en construir activos que les siga produciendo renta en el tiempo. Ya lo acabamos de hablar. Entonces vamos a tener un ejemplo. Tomar un porcentaje de este ingreso, de esto que sobró acá, un porcentaje, el 10% de lo que ganas, ¿y qué vamos a hacer? Durante un X tiempo, un hábito de ahorro, 5 a 8 años, vamos a comprar un apartamento. Supongamos que con ese ahorro nos compramos un apartamento, son datos ficticios, vuelvo y les digo, hagan el ejercicio acá con datos reales de acuerdo a la economía de cada uno, que vale 260 millones. Con la renta, si lo ponemos a rentar, este apartamento, que lo rentemos y nos genere 1.500.000, ¿qué va a pasar? Con esa renta que es pasiva, ya pusiste a un activo a generar renta. Ya no tú estás trabajando ahí. El activo es el que está generando. ¿Qué puedes hacer? O comprar un carro y se paga con esta renta de ese apartamento. Entonces ya empezamos a construir activos. El carro obviamente es un lujo, es una necesidad, para algunos es para el desplazamiento, pero un carro es un gasto. Pero que ese gasto lo cubra esta renta, no tu salario de tus ingresos, esta columna que estás generando acá. ¿Qué pasaría de otra forma para yo apalancarme de construir otro activo? Paso 2,
inviertes en la compra de otro apartamento apalancándote de un banco. Y ahí vamos a empezar a entrar en el tema de concepto de deuda buena y deuda mala. ¿Qué va a pasar? Con la compra de este otro apartamento, el banco te va a prestar otros 260 y vas a generar cuotas al banco de 2.300.000, ejemplo, para pagarle al banco. ¿Ok? Pero como yo tengo aquí una renta de mi primer activo, lo que puedo hacer es que esa renta empiece él mismo a pagar parte de esta cuota que le debo al banco. ¿Qué pasaría? Me faltarían todavía 800.000 pesos para cubrir esta cuota del segundo activo, que es el segundo apartamento. Pero, ¿qué puedo hacer? Poner a rentar el apartamento 2 también. Si lo pongo a rentar el apartamento 2, también saco los 800 faltantes de esa renta. O sea, lo pongo a rentar en 1.500.000. O sea, que tendría ya cubierta esta cuota. O sea, que el segundo apartamento pagaría la deuda del primero. Eso es, se va pagando solo el apartamento 2 y te sigue sobrando inclusive un flujo acá. Yo sé que de pronto es un poquito enredado acá de entender, pero como el video, este entrenamiento va a quedar grabado, lo pueden devolver y pueden ir haciendo el ejercicio acá mismo. Bueno, entonces miren que acá podemos empezar a tener como una construcción de activos que nunca nos enseñaron. Yo nunca pensé que yo podía hacer eso. ¿Por qué? Por el miedo al riesgo, el miedo a generar activos, porque nos enseñaron a un panorama crudo de trabajar, seguir trabajando de por vida y seguir viviendo así asfixiado y ya, por un salario. No estoy criticando el empleo porque yo también toda la vida he sido empleado, pero sí empezar a buscar más oportunidades y abrir la mente. Este Excel te abre la mente. Listo. Entonces, lo que yo puse acá es la magia de los ingresos pasivos. Ya no tienes que trabajar, ya tienes que trabajar inteligentemente, crear columna de activos, ingresos netos mensuales que cubran la totalidad de tus gastos. Entonces, que nos demoremos 10 años, no hay problema. No hay problema porque nuestra vida va a cambiar. No quedarnos 40 años trabajando, pagando deudas. Ahora, vamos a entrar al último concepto, que son las deudas malas y las deudas buenas. Miren pues, si yo voy al banco y hago un crédito para comprar un carro, vale 50 millones de pesos. Eso obviamente va a generar cuotas por mes, un interés compuesto, que realmente el interés, cuando tú pagas la cuota, estás triplicando el valor de ese carro pagándole a los bancos. Entonces, ese interés compuesto más los gastos del mantenimiento del vehículo también te va a empezar a agobiar. Te va a empezar a agobiar y te va a afectar tu economía, tus gastos, te van a ir aumentando. Entonces, cuando te endeudas para comprar pasivos que no producen dinero, es una deuda mala. Ahora, ¿qué es un ejemplo de una deuda buena? Lo acabamos de mirar en este ejercicio práctico. Te endeudas al banco para comprar un activo que produzca más dinero. Ejemplo, el apartamento 1. Listo. Si tienes un ahorro y pagas la cuota inicial de un apartamento y te renta por mes 1.200.000 y le pides prestado al banco otra cantidad para terminar de pagar el apartamento, serían 800 que te faltan. Aquí la misma propiedad paga al banco los 800, pero el apartamento produce 1.200.000. O sea que esto es una deuda buena, porque el mismo apartamento paga la deuda y te estás apalancando del dinero de otros, que es de los bancos. Esto es un ejemplo de propiedad raíz, pero como les digo, ahorita al final voy a hablar más de otros, cómo construir otros activos, otros pasivos. Entonces, el mismo apartamento paga la deuda. Es una deuda buena porque tú no tienes que pagar la deuda, el apartamento con la renta va pagando esa deuda y por consecuencia te vas financiando o apalancando de los bancos. Entonces, uno puede apalancarse de un banco, pero para una deuda buena. Listo. Ahora, ¿cuál es el proceso para reducir gastos y pagar deudas? Otro proceso. Esto lo hice yo. Lo primero que yo me encasillé, gracias a hoy estoy cero deudas. Entonces entro en una etapa de construir activos. Ese es el primer paso que yo les quiero compartir, estar en cero deudas. ¿Cómo puede estar en cero deudas? Uno pregunta, pero es que con todas estas tarjetas de crédito, no, le debo a Julanito, ahí es donde todo el mundo se deschaveta por tapar huecos y los pagadiarios, no quiero hablar de ese tema, son intereses demasiado altos.
Entonces, es identificar qué deudas tengo. 2, clasificarlas como hice yo. Yo clasifiqué las deudas. Ahora, inclusive en estas épocas donde supuestamente hay crisis, no es ponernos a llorar, no es ponernos a llorar, es empezar a mirar oportunidades de cómo yo voy a cubrir las deudas. Y más con la virtualización y la digitalización. Hay muchos negocios y muchos emprendimientos que se pueden hacer en línea. Y eso es lo que nos está pasando en este momento. Estamos generando, pero inteligentemente, construyendo activos. Entonces, un ejemplo normal, voy a clasificar de una persona normal, que tenga una tarjeta de crédito, un vehículo y una vivienda. La tarjeta de crédito tiene un interés de 2.5, el vehículo de 1.1 X años y la vivienda X años al 0.6. Entonces mucha gente dice, no, pues yo le voy a apuntar primero es a pagar a la vivienda, que es la que más debo. Esa es mejor dejarla en otra prioridad, sino empezar a matar las culebras, me perdonan la expresión, es las culebras más pequeñas. Entonces, miren, si yo de este superávit que tuve de esos ingresos, empiezo a pagar la tarjeta de crédito, que es el que tiene el interés más alto. Entonces empiezo a abonar al capital, es al capital, no enfocando en pagar cuotas mínimas, sino al capital, para que eso baje y ya no te demores tanto pagando una tarjeta de crédito. Entonces, esto es una instancia donde a la tarjeta le pago 700 al mes, al vehículo 420 y a la vivienda 2.100.000. ¿Sí? Ahora, el dinero extra que te sobre de todos los meses se toman en su totalidad para abonar al capital, no a la cuota mínima, que fue lo que acabamos de hablar. Las deudas se pagan es abonando no se pagan abonando a la cuota mínima, se pagan es abonando a capital para cortar la deuda de raíz. Entonces, si yo en eso me enfoco a pagar la primera deuda, que es la tarjeta de crédito, la libero, está la instancia 1, eliminar deuda 1, ¿qué pasa? Ya estos 700 me van a sumar a estos 420. Miren, los C42 más C41 es este más este. Entonces me enfoco a pagar ya el vehículo porque ya tengo más para abonar a capital. Y salgo de este chicharrón también de la deuda del banco del vehículo. Ahora, instancia 2. Ya terminé de pagar el chicharrón del vehículo, ahora sigo con el de la vivienda. Hay más tiempo, pero ya tengo más capital porque ya eliminé la primera y la segunda deuda para aportar a la vivienda. Obviamente hay más tiempo. ¿Y qué te queda después de hacer como este ejercicio de hábitos financieros? Es que ya empiezas a construir ingresos activos o una columna de activos, lo que nunca nos enseñaron. Ahora, para terminar, esto acá es un tema demasiado interesante. Si construimos activos, ya con las personas que tú empiezas a asociarte en emprendimientos, con las personas correctas, a ver oportunidades, a ver situaciones donde tú puedas decir, aquí hay una oportunidad, elimino el miedo de la cabeza, porque es que el miedo no paga deudas, sino que empiezo a datearme y empezar a construir activos. Cuando empiezo a construir activos, ¿qué va pasando? Empiezo a tener ingresos de activos en renta de bienes. Esto viene de un total, cuando sumemos estos totales acá, también le va a consolidar acá. Entonces vamos a ponerlos acá directamente. Si tenemos 2 apartamentos o 5 apartamentos que nos generen, pongámosle los 2 apartamentos del ejercicio y nos generan 1 millón al mes de renta. Entonces ya tenemos 2 millones de ingreso residual o activo, un ingreso activo de 2 propiedades. Utilidades, negocios. Los negocios y las incursiones en los negocios son buenos dependiendo de cómo le des la proyección y que te sientes con las personas correctas a evaluar el proyecto y el negocio. Eso es lo primero que tienes que hacer, rodearte de las personas que son exitosas en esos negocios. Y en esos negocios vas a tener resultado porque te vas a rodear de exitosos. Eso me pasó y eso se los quiero compartir. No tenía conocimiento de eso, pero a medida que fui proyectándome y sacando esos miedos mentales y todos esos paradigmas mentales de la deuda y de todo eso, empecé a mejorar las utilidades. ¿Qué negocios hay? Pues hay negocios en Internet, hay negocios en Instagram, puedes crear un negocio de conectividad, que para allá vamos que este es el tercer rubro. Entonces acá, supongamos que no tengo pues negocios en Instagram o en redes sociales,
en ese merchandising, entonces ese branding de emprendimientos que hay ahora, pero tengo negocios en internet de conectividad que me generen $1.000 o 3 millones de pesos al mes. Negocios de network marketing, emprendimientos exitosísimos en network marketing, como les digo, asociarse con las empresas correctas, con sistemas correctos de network marketing. Network marketing es catalogado el negocio del siglo XXI, yo no lo sabía, pero me dateé y empecé a formar esa educación en este tipo de modelos de negocio, porque no nos lo enseñaron tampoco, no nos enseñaron este tipo de negocios. En estos negocios podemos también generar $1.000, o pongamos la TRM a 3 millones de pesos al mes, con un esfuerzo y un trabajo construido bien bacano. En el tema de franquicias, ya estos son inversiones de activos demasiado costosas. Hay muchas franquicias, pero son demasiado costosas y no están al alcance de todo el mundo. Entonces, dejemos el ejercicio ahí, miremos que acá podemos tener una serie de negocios construidos desde 1 a 5 años y de 5 a 10 años para empezar a generar renta de capital. Acá tenemos, mire cómo varía. ¿Qué pasó? Total de ingresos. El total de ingresos son 10.200.000, de gastos 1.410.000. Obviamente, todos estos rubros van subiendo, pero tenemos un flujo de efectivo. Ya, cuando uno empieza a estar en este nivel, es porque ya estás vibrando en la sintonía correcta y ya has tenido como mínimo una educación financiera y cambio de hábitos. Este flujo efectivo, obviamente, es impresionante. Hay un superávit de 8 millones, pero acá, supongamos que el gasto pues sube. Pero miren lo que pasa acá. Empezamos a tener una formulita que tenía acá, que es la libertad financiera. Miren, cuando a mí me hablaban de este tema de la libertad financiera, yo pensé que era tener mucho billete, montar empresas de más de 500 empleados y gastarme 500 millones en esos montajes. No, el concepto de libertad financiera no es ese. Es que el ingreso de activos, de esos ingresos activos, de esos pasivos residuales, superen el gasto del mes. Ese es el verdadero concepto. Entonces, ¿qué pasa si yo por alguna razón quiebro ya como el empleo, el salario del empleo? O sea, ya quito ese rubro, ya tengo pasivos trabajando para cubrir mis gastos del mes. Supongamos que acá vamos a hacer, ya de acuerdo a la encuesta que les dije, un estrato socioeconómico que se gasta 1.250.000 al mes, que no paguen arriendo, de luz 450, hijos, colegios privados al mes, 1.250.000, un hijo, combustible de 200 a 300, pongámosle 300, el límite superior, un vehículo, aquí me equivoqué, es 1.250.000. Y eso que no estoy contando matrículas, transporte, combustible, recreación familiar, una salida a cine y comer crispetas y todo eso son 400.000 pesos, supongámosle que 2 fines de semana. Regalos navideños, hobbies, deportes, no lo vamos a poner. Entonces, ¿qué pasa aquí? Empieza obviamente a aumentar el gasto. A medida que más ingreso, más gasto. Pero hay una situación, no tengo un salario o un empleo, sino que tengo que construir pasivos. ¿Qué pasa acá? Has llegado a empezar a disfrutar como de una libertad financiera, porque el ingreso pasivo son 8 millones y de gastos son 3 millones, o sea que el ingreso pasivo está cubriendo el gasto inclusive hasta sobra. A esto, señores, es el mensaje final. Para generar libertad financiera, ya les dije que hay muchos rubros y muchos emprendimientos. Hay unos donde podemos generar con baja inversión rentas de capital muy altas trabajando de 3 a 5 años. Rentas de capital. Y a eso es lo que nosotros estamos poniéndole mucha fuerza porque ya entendemos, después de toda esta construcción que hemos hecho,
entender que obviamente hay propiedad raíz para rentar, hay emprendimientos aparte, oportunidades de negocio que se te presentan, pero las tienes que evaluar. Si te generan rentabilidad, evalúalas. En negocios en Internet, la digitalización, network marketing y franquicias. La franquicia ya es otro tema, inclusive les puedo recomendar por el chat o el WhatsApp, que me escriban ahí en el video de YouTube, que hay un entrenamiento muy bacano en el tema de cómo se evalúan todas estas oportunidades de negocios para cualquier persona y al alcance de todos. Entonces, espero que este entrenamiento corto, concreto, práctico, conciso, les haya servido. Muy contento de participar pues de esto porque el foco de nosotros es impactar seres en la parte integral. No solamente lo económico. Hoy nos tocó una charla de datos, de números, finanzas, pero cada 15 días vamos a seguir transmitiendo todo lo que es la parte integral del ser, que ese es el foco de nosotros, impactar familias en la salud, en la economía, en la emoción, en la emocionalidad, en la mentalidad, en la espiritualidad y en la parte de la salud. Obvio, espero que les haya gustado un poquito este entrenamiento. Quedo contento si alguien me escribe y me dice, pásame ese Excel que me gustó, o si tienen dudas también nos escriben al WhatsApp. Ahí está en el video del YouTube, en el enlace, y deseo que todos empiecen a aplicar estos hábitos. Obviamente esto es corto, hay mucha tela para cortar y van a haber una serie de entrenamientos que van a seguir pasándose en este canal de nosotros. Recomiéndenle el canal a todos sus familiares, a su entorno, a los compañeros de oficina, porque la idea es que cambiemos la economía de este país también. Y solo se hace con la educación y empezar a cambiar unos hábitos. Muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado y nos volveremos a ver. Hasta pronto.